Comenzar con una introducción, entonces, para no quedarnos en blanco mientras el resto de personas van llegando. Yo aprovecho el espacio pues, para darle gracias a quienes nos acompañan esta noche, quienes abren hoy este espacio en sus agendas y deciden compartir con nosotros en este proceso de formación. Entonces, pues bienvenidos. Recordamos que el grupo tiene precisamente esa intención de vincular a quienes quieren participar más activamente por el mejoramiento de temas sociales en Colombia. Y para esto hacemos la propuesta de tener por una parte pedagogía política y por otra parte de participación. Sabemos que es un tema extenso y pues vamos a tratar de concentrarnos inicialmente en dos temas que consideramos fundamentales. El primer tema es la Constitución de 1991 y lo que esto implica para el país como una herramienta de cambio. Y el segundo es el Acuerdo de Paz de 2016, así que nuestras primeras sesiones van a estar centradas con la Constitución del 91. La metodología es la que les hemos propuesto, la queremos seguir manteniendo, es comenzar a tener unas reuniones virtuales en las que vamos a tener invitados expertos que van a compartir sus visiones sobre los temas que abordan problemas complejos de nuestra sociedad. La idea es que ellos hagan una exposición y podamos tener un espacio de interacción a través de preguntas que pues ustedes nos han formulado y que pues se las estamos transmitiendo a nuestros invitados para que puedan irles respondiendo. La idea es construir entre todos estrategias que propongan y sobre todo que ejecuten soluciones a problemas concretos de nuestra sociedad. Esto pues a partir de espacios de retroalimentación, lluvias de ideas, de formación de equipos de voluntarios más adelante. Ha sido hasta ahora un grupo abierto y la idea es que siga manteniéndose así. Entonces, pues yo me voy a permitir presentarles a quienes están formando parte de este grupo inicialmente. María Camila Salazar, Patricia Torres y Adolfo Castañeda. Y pues son realmente casi todos los que estamos acá nos conocemos, así que pues es bueno que quienes no puedan conocer nuestras caras y bueno, seguramente en el chat vamos a tener interacciones mucho más cercanas. Entonces vamos a abrir formalmente nuestra primera sesión. Yo tengo el orgullo y el honor de presentar hoy a nuestro invitado de esta noche y pues antes que todo, mil gracias doctor Humberto por abrir este espacio. Independientemente de los complejos días que estamos viviendo, pues también tenemos intereses en conocer más profundamente temas estructurales para construir o fortalecer nuestro criterio democrático. Muchas gracias por abrir este espacio y estar acá con nosotros. Volviendo a la presentación, pues resumir la vida de Humberto de la Calle es una tarea que demanda más tiempo del que tendríamos para todo el evento. Así que voy a permitirme centrar la atención en algunos eventos relacionados con lo que vamos a hablar esta noche. Haciendo énfasis que estoy dejando de lado muchísimos logros que nuestro invitado ha tenido a lo largo de su larga vida prolífica política que pues no podemos desconocer. Volviendo a la presentación entonces, resumir su vida parte de contar que Humberto de la Calle es abogado de la Universidad Pública, exactamente la Universidad de Caldas. Ha sido también secretario de gobierno departamental, juez municipal, registrador, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno, ministro de Interior. Ha sido embajador en España, en el Reino Unido, en la OEA. Fue también presidente de la Comisión Permanente de la OEA, candidato presidencial por el Partido Liberal, vicepresidente de la República y además fue fundador del Centro de Estudios Jurídicos de Caldas, es profesor, es escritor, es poeta, es columnista y sin duda alguna uno de los mejores negociadores con los que cuenta Colombia. Sin embargo, queremos resaltar dos papeles fundamentales para la vida del país.
El primero es que fue representante del gobierno durante la presidencia Gaviria y sobre eso consideramos relevante remarcar que su gestión trascendió en mucho a ese rol de ministro de gobierno. Él fungió también como mediador, planeador, conciliador, y me atrevo a hacer una comparación que no sea odiosa. En la vida, él jugó en ese momento un papel de jugador de ajedrez porque estuvo al detalle de cada ficha, de cada movimiento en la vida política colombiana, que es muy compleja. Y en gran parte gracias a su comprometida gestión, hoy en el país contamos con una constitución que es ejemplar a los ojos de todo el mundo. De forma similar se desempeñó también como gestor en los acuerdos de paz durante el gobierno Santos, y su labor, que en muchos casos no es reconocida, hoy nos permite contar con estos dos elementos estructurales en el desarrollo de la democracia colombiana, la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz. Tener la oportunidad de compartir con él de su voz esta experiencia política que ha sido forjada a lo largo de décadas es algo para nosotros muy valioso. Algo adicional es que su actuar ha sido intachable y es para nosotros un privilegio para quienes podemos compartir con usted en esta noche. Doctor Humberto, sé que este es un sucinto resumen de su hoja de vida, sin embargo nos permite pues hoy conocerlo mejor y qué mejor que hacerlo que escuchándolo usted directamente. En lo práctico vamos a tener una exposición inicial de parte del doctor de la Calle y luego vamos a pasar a las preguntas. Entonces, bienvenido, doctor de la Calle. Muy buenas noches. Bueno, pues infinitas gracias por esta oportunidad que me brindan para charlar y reflexionar con ustedes y digo charlar en serio. Yo, como lo acaba de señalar Adolfo, voy a tratar de hacer una puerta de entrada, dijéramos, a un tema tan vasto como el de la Constitución del 91, pero permitiendo el mayor tiempo posible para ustedes, para las preguntas, las objeciones, las discusiones, las reflexiones, en fin, en una forma completamente informal, y siéntanse ustedes en plena libertad de realizar los comentarios a los que haya lugar. Felicitarlos igualmente por esta idea. Además, la cuestión democrática me parece que es un acierto porque es suficientemente amplia, pero también suficientemente concreta, y en particular en estos difíciles momentos de Colombia, pues es la cuestión democrática la que está realmente en juego. O sea que nada más pertinente y oportuno que este proyecto y la manera como ustedes lo han denominado, que es ya demostración del propósito y de la intención que hay detrás de él. Mil gracias a Adolfo por su generosa presentación. Lo de poeta, sí, pongámoslo en duda. Tengo viejos versos, pero absolutamente escondidos y no pueden caer en manos ajenas porque realmente sería una vergüenza. Saludos también a María Camila, a Patricia y bueno, a todos los anteriores, a todos los asistentes, perdón, que nos acompañan en la tarde de hoy. Sobre la pregunta, Constitución del 91, pues hice como una meditación de qué es lo que podría ser más interesante, sobre todo en función de un grupo que es heterogéneo. Aquí yo no pienso hacer una cosa jurídica, ni para expertos abogados, ni nada que se le parezca. Dijéramos una visión más amplia de lo que es una constitución, no solo en el entramado del articulado, sino más en el potencial, la herramienta que permita crear y que ha permitido crear nuevas manifestaciones, dijéramos, de orden cultural en el sentido de las prácticas y las creencias de una sociedad y de su comportamiento, porque me parece que allí es donde está el mayor tesoro. De alguna manera, claro, también me entristece un poco que este año, que estamos celebrando los 30 años de la Constitución, y en estos precisos momentos estamos padeciendo los colombianos todos una situación prácticamente inédita, por lo menos en esta etapa contemporánea, y con enormes desafíos, en medio de una gran incertidumbre. Luego es como una paradoja que a partir del 91, pues lo que se ha ido es recorriendo un camino de construcción,
de una sociedad más abierta, más democrática, más incluyente. Y de pronto este aluvión de violencias absurdas, de parte y parte, porque aquí realmente lo que estamos viendo es una cosa muy caótica, pues pone esto en juego, en riesgo. Por eso yo pensaría que el propósito final de lo que voy a decir es tratar de recuperar los valores esenciales para tener la claridad de qué es lo que significa esa Constitución y también de peligros que yo creo que tenemos, como lo acabo de decir. Pero igualmente se me ocurrió que el abordaje del tema constitucional, como ya lo dije, no lo voy a hacer como desde la perspectiva jurídica, describir cómo es la Constitución, cuáles son sus componentes, sus ingredientes. Me parece que eso no es pertinente para este escenario y en este momento. Se me ocurrió pensar qué efecto o qué sentido tiene la Constitución para una persona de carne y hueso. Es más la perspectiva concreta, a veces concretísima, la que voy a tratar de llevar a ustedes brevemente, para que juzguemos la Constitución no solo desde el punto de vista del lenguaje, de la hermenéutica jurídica, de la retórica, sino colocándonos en una condición de ciudadanos y ciudadanas que miramos, pero percibimos no solo la ideación de una norma superior a las demás normas, sino una actuación concreta de esa normativa que se convierte en realidades tangibles. Lo primero que quisiera decir ya, entonces, entrando en ese plano, es que los primeros efectos, como ya lo insinué, de la Constitución, en mi opinión, son más culturales que de técnica jurídica. Y cuando arranco de un punto que es relativamente abstracto, ya prometí que aterrizaría en cosas más concretas. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Me parece que en la Constitución hubo realmente un cambio en la sociedad colombiana. Es decir, sí es verdad que descubrimos como una especie de territorio ignoto, una sociedad que estaba ahí sumergida, que de pronto hace presencia y claro, también genera tensiones, reflexiones, dificultades, pero que marca un camino donde, en mi opinión, el elemento central de esa cultura política que emerge, es el pluralismo. Me parece que ahí está la piedra angular, y entiendo por pluralismo no solo la expresión consabida y habitual de respeto a las ideas ajenas. Algunos dicen tolerancia por el pensamiento ajeno. A mí no me parece que se trate de tolerancia. No es tolerar, sino integrar, es hacer parte de la sociedad esas distintas visiones sobre los temas capitales para el desarrollo de una sociedad democrática. Pero pluralismo también es, y me parece que esto ahora sí que es actual, una forma de concebir un poder diversificado. Ambas interpretaciones de pluralismo lo que hacen es entregarnos una sociedad multiforme, multicultural, como lo dice la propia Constitución, pluriétnica, que era algo que ignorábamos, o que estaba, repito, allí sumergido, pero que desempeña y permite y auspicia roles distintos, vidas distintas, pensamientos distintos. A esto se oponen ciertas ideas de las sociedades monolíticas, esas que son hechas como de cemento armado, donde no hay lugar a fisuras. Y eso que sonaría como algo de la primera mitad del siglo pasado, vuelve a aparecer en medio de las tribulaciones de la especie humana, que son de muy diversa índole y no solo en Colombia. El gran peligro es que ese mensaje, denominémoslo el relato liberal, obviamente ustedes me entienden, sin referencia a ningún partido, el relato liberal, que es la expresión que usa Noah Harari, el relato liberal que ha sido la base y el sustento de toda la cultura occidental, y que ahora está en riesgo, y está en riesgo en todo el mundo, y no solo en Colombia, en términos del deseo de sojuzgar una sociedad, limitar la capacidad de pensamiento libre y apabullar esa noción del pluralismo desde una perspectiva como unificadora
que tiene una remembranza, repito, de la primera mitad del siglo pasado, pues supremamente preocupante, y cuya técnica es el autoritarismo. Y son circunstancias que me parece que peligrosamente empiezan a brindar, a hacer presencia y a brindar su cara. Y el segundo elemento que es consecuencia de lo que acabo de decir es el del libre desarrollo de la personalidad, que es una de las ideas centrales de la Constitución y que ha permitido en Colombia, pues como el surgimiento, repito, de una especie de sociedad que teníamos mimetizada allí. Algún jurista importante dijo una vez que la persona humana antes de 1991, el prototipo de persona humana debía ser católico, porque se decía en la Constitución anterior que el catolicismo era el elemento esencial del orden social. Era liberal o conservador, realmente no había opciones, generalmente era blanco o creía ser blanco, hijo legítimo, no se había divorciado, no podía tener inclinaciones homosexuales. Era realmente una visión de una sociedad que dejaba por fuera una serie de manifestaciones que estaban allí y que se expresan de mil formas, y en particular ya unas muy concretas, como lo dije, en los temas étnicos, en las capacidades de algunos territorios de brindarse sus propias soluciones, como la creación de un marco de microparticipación. La forma como esto entonces toma cuerpo y aterriza es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos es como el estatuto civil que le da sentido a la ciudadanía y que también frena, por un lado, la autoridad y los poderes estatales, pero incluso por el otro, hay tutela contra personas jurídicas de derecho privado, pero que tienen mucho peso en la sociedad. Entonces frena también las injusticias y los abusos que puedan provenir de esas entidades que, aún siendo privadas, repito, ejercen funciones que tienen que ver con la vida concreta de las personas. ¿Esa tutela qué significa? Ustedes lo saben, pero simplemente para recordarlo. Primero, ¿cuál es la movida estratégica detrás de esto? Teníamos el Ejecutivo, el Legislativo y los jueces que simplemente aplicaban. Entre otras cosas, lo que aplicaban era la ley. En mi época de estudiante, la Constitución era un libro aquí de anaquel. Uno como juez estaba obligado a cumplir la ley. Y la Constitución estaba como en hibernación, a la espera de que una ley la desarrollara. Y si no la desarrollaba, pues se quedaba escrita. Entonces era como un ideario. Una de las cosas que dijo la Constitución, esto tiene algo de técnica jurídica, pero es más profundo que eso. Decía, la Constitución es norma de normas, o sea que hoy se puede aplicar directamente la Constitución, y es lo que ha pasado en términos de el derecho de tutela, que lo que hace es coger esa Carta de Derechos y convertirla en realidad a través de las decisiones de los jueces. Y ahí se genera una cosa que algunos han dado en llamar el nuevo derecho, que es la capacidad del juez incluso de mirar los valores constitucionales más allá que el texto de la norma, más allá que el texto de la norma escrita. Claro, eso ha generado dificultades, tensiones, las propias cortes peleaban entre sí, luego dijeron que es que la Corte Constitucional quería apoderarse de la cúspide del Poder Ejecutivo, esas son viejas peleas, ustedes se acordarán de eso, pero la esencia es que hay una movida estratégica de poder hacia los jueces. Realmente eso es lo que ocurrió en el 91, con la esperanza de que esta sociedad somnolienta y lenta, perezosa, que esperaba las transformaciones del Ejecutivo o del Congreso y no lo había logrado, entregándole a los jueces esa capacidad de tomar decisiones concretísimas, produjera, dijéramos, unos cambios en la vida de las personas. Y yo creo que así ha ocurrido. Hay tutelas desbordadas, hay problemas, eso es inevitable. Y hay quienes dicen que 7, 8, 9 millones de tutelas, que eso es un desastre. Y resulta que pues, son 7, 8 o 9 millones de conflictos que hemos evitado mediante procedimientos muy breves. Y más allá, sin retórica, es, dijéramos, una revolución de acceso a la justicia. Entonces, una Carta de Derechos anterior al 91 que era muy magra, muy pequeña, que además partía de la base, repito, de que era la ley la que tenía que encargarse de ciertas cosas. Entonces,
modernizó, se generaron nuevas discusiones que antes no existían. Por ejemplo, se trata del derecho a la vida, pero entonces allí surgen y se derivan después en función de valores constitucionales los temas del aborto, luego la concepción de la familia, que también se transforma. La transformación del concepto de familia ha sido enormemente vertiginoso y la Constitución ha canalizado eso a través fundamentalmente del mecanismo de la Corte Constitucional, que yo creo que es el gran protagonista de lo que ha pasado. La noción de familia hoy es completamente distinta a la que recibimos en el 91. Hay familias uniparentales, bueno, todas las transformaciones, problemas de identidad sexual, etc. Por lo tanto, lo que para abreviar quiero decir es que hay una configuración de mayor libertad, una idea de inclusión, de respeto a los demás, una idea también de participación, que es algo que mencionó Adolfo, porque finalmente era también una de las fibras conductoras de la Constitución. Y eso ha significado, repito, que muchas personas han visto modificada su realidad existencial por decisiones que los jueces toman en 10 o 15 días y que tienen que ver con el empleo, con la estabilidad en el mismo, con la salud, algunos temas laborales y temas de libre desarrollo de la personalidad, la capacidad de los jóvenes de expresarse con mayor libertad, decisiones en torno a la concepción de disciplina en los colegios, en fin. Como ustedes lo saben, esto ha cubierto un rango muy amplio, es una tarea colosal, con fallas, con dificultades, pero dijéramos en una línea clara desde el punto de vista de generar una nueva cultura política. Segundo paso que quiero tratar para abreviar y que también es una noción concretísima de lo que significa la Constitución para las personas, es la vigorización de la vida municipal. Bastan 2 o 3 cifras. Luis Carlos Galán, en un debate que hizo en el Senado en noviembre del 1987, decía que en 1979, mientras el gasto de la nación ascendía al 79%, el de los departamentos se situaba en el 16% y el de los municipios apenas un 6%. Era realmente una cosa macrocefálica. La nación disponía ya en 1983 de una situación que se había agravado. Era todavía peor en 1983. El 80% del gasto ya en ese momento estaba en cabeza de la nación y los municipios habían bajado al 5% del magro 6% que tenían antes. Bueno, la Constitución genera un esquema de regalías, de participaciones, hasta el punto de que el ingreso de las regiones hoy asciende al 50% del gasto público total. Claro, con problemas, hay quienes critican la descentralización, a veces se descuaderna un poco, hay quienes hablan de corrupción, cosa que es cierta, pero también un poco hipócrita, porque la gran corrupción está aquí en Bogotá. Le han endilgado a los municipios que allá está la corrupción, sí, está en todas partes y está también en el sector privado, para que no nos engañemos. Pero ese que es un mal general no debilita la idea de una capacidad de decisión local mucho más sólida y más vigorosa. Tercer tema, absolutamente concreto, que es el bolsillo de la gente. El 4 de julio de 1991, cuando se cerró la discusión a las 12 de la noche, que incluso cantamos emocionados a capela el himno nacional, ese día la inflación era del 28%. Y hoy, aún antes de la pandemia, porque pues la pandemia ha distorsionado esto, pero la inflación inmediatamente antes de la pandemia era del 3%, muy por debajo incluso del 10%, una inflación de un dígito que es producto de la principal decisión económica de la Constitución, que es la creación de un banco central independiente. Entonces, claro, esto suena muy abstracto, muchas personas no les interesa o no lo entienden, pero cuando un banco central está por fuera de las presiones de la política monetaria y es capaz de salvaguardar el valor de la moneda, lo que termina es disminuyendo, como ustedes ven, de forma dramática, porque esto fue muy rápido después de la expedición de la Constitución, la inflación, que es el peor impuesto, sobre todo para los asalariados, para los pobres, para los que no tienen capacidad de estar especulando en el sector financiero. Ese es un elemento totalmente dramático.
al cual yo agregaría otro, y es el de la incorporación del sector privado en la prestación de los servicios públicos, que en general yo creo que ha sido positiva. Hay dramas y errores, pero recordemos una cosa, en el 91, antes de la Constitución, para conseguir una línea de teléfono en Bogotá, pues uno hacía una solicitud y se podía demorar 3 o 4 años. O le ofrecían la empresa pirata por vía de la corrupción y entonces le daban la línea telefónica. Con el ingreso del sector privado, eso algunos dicen el neoliberalismo, no, dijéramos quitémosle la ideología. Aquí lo que hay es una capacidad en muchos terrenos de la prestación de los servicios públicos donde realmente la situación cambió. Repito, también hemos tenido reveses. El caso de Electricaribe, pues en la costa es dramático, con pérdidas enormes y con una obligación que nos cayó a todos los colombianos para rescatar esa situación de la costa caribe. Pero en general, lo que hemos encontrado es, dijéramos, un esquema más eficiente de Estado y una capacidad de brindar soluciones en un marco donde el Estado lo que hace es fundamentalmente trabajar en los temas de regulación. Repito, no todo ha salido bien, pero sin duda hubo cambios en esta materia fundamentales. Ahora, tenemos serios problemas en la rama judicial. Me parece que esa es como la asignatura pendiente, ahí es donde no hemos podido encontrar una respuesta más contundente. La autorización a la justicia para incidir en nombramientos en los cargos de los órganos de control ha sido un fracaso. Nosotros partimos ingenuamente de la idea de que las manzanas sanas podían curar a las podridas, y resulta que eso no funciona así. Las podridas terminaron contaminando las sanas, y entonces de unos magistrados que podían ser lentos, etcétera, con poco acceso a la justicia, a veces demasiado formateados, pero ahora ha entrado virus realmente de decisiones de carácter político, y ahí yo creo que el gran agujero negro es el tema de la justicia en esa configuración dijéramos, de lo que ha significado la Constitución. Ese es un panorama, dijéramos, que lo quise restringir, repito, para no hacer unas cosas teóricas y muy alambicadas, sino, dijéramos, mirar qué ha significado la Constitución. Y ahora termino con una reflexión distinta. Dijéramos, eso es lo que tenemos. Ha habido algunas reformas, la mayor parte de ellas anodinas. Hay quienes dicen, pero es que la han reformado 50 veces. Sí, pero me parece que son cosas secundarias. Dijéramos, ha habido algunas reformas que sí tienen que ver con la configuración esencial. Una, el tema de regalías. En el tema de regalías hemos ido de la seca a la meca un poco, porque la noción del 91 era que las regalías pertenecían, entre comillas, a las zonas donde se explotaban los recursos no renovables, que por lo tanto debían recibir las regalías por precisamente la condición de no renovables. Era una riqueza que se estaba extrayendo para toda la nación, entonces las regalías debían ir allá. Eso cambió después, se hizo un esquema mucho más amplio, de decir, no, las regalías pertenecen al subsuelo, el subsuelo es de la nación y la nación somos todos. Entonces se amplió, y allí fue donde surgió la frase que después cogió un camino totalmente distinto, del ministro Echeverry, que dijo que lo que se trataba era de repartir la mermelada en toda la tostada. Eso ya se volvió otra cosa, pero lo que él quería decir es que estas regalías deben ser más nacionales. Y luego hay un regreso dándole nuevamente más énfasis a la inversión local, y ahí ha habido, dijéramos, unas vacilaciones. Ese, dijéramos, es uno de los puntos donde me parece que las reformas sí cambiaron, y en este caso, como una puerta de vaivén, elementos importantes. Yo creo que en el tema político también, al principio fue tal la liberación frente al bipartidismo que nos encontramos con una realidad de múltiples partidos, que luego en el 2003 hubo que reorganizar. También a veces se nos va la mano en excesiva reglamentación. La política en Colombia hoy es una de las más reglamentadas del mundo, pero la realidad no, la realidad sigue por unos cauces. Eso es como el agua que busca la salida en los temas, por ejemplo, de financiación de campañas, etcétera. Ahí todavía la norma no coincide con la realidad.
Y luego está un tema tremendamente discutible, que es el de la reelección, que sí terminó tocando fibras, ya no hablo de lo político, esas reelecciones ya han pasado y hoy esa opción no existe, pero dijéramos sí generó desbalances, por ejemplo, en la independencia de la Junta del Banco, porque la arquitectura de la independencia estaba basada en presidentes de 4 años, y entonces se hacían unos periodos para que no coincidiera el poder del presidente de cambiar la Junta. Con la duplicación del periodo, dijéramos, ese mecanismo de relojería se ha visto afectado, y ahí hay un punto, pero dijéramos que es ya una cosa del pasado. En resumen, yo sí creo que la Constitución está viva, que más allá de las dificultades, más allá de lo que yo llamaría la fisiología, es decir, la forma como funciona, la anatomía, que es lo realmente importante, lo que tienen el sentido, repito, en términos de cultura política, de lo que somos los colombianos ahora, yo creo que ha habido un progreso enorme del 91. Y por eso termino reiterando una cierta manifestación de tristeza y de lamento, porque con todos los problemas de este país, pues se ha ido construyendo una cosa nueva, la clase media, más allá de la discusión sobre los parámetros de qué es clase media y qué no es, pero 11 millones de personas en una década comenzaron a ver como una especie de una sociedad aspiracional, mirar allá y el talismán, y a veces ahora se nos convirtió en un espejismo, en parte pues por la famosa pandemia. Entonces me parece que lo que tenemos que salvaguardar es estos elementos culturales y en particular la libertad, porque algo que ya toqué y ya con esto termino, a mí sí empieza a preocuparme pues una situación de restricción de libertades, unas ciertas formas por ahora larvadas y relativamente sutiles de autoritarismo, y hay que estar, dijéramos, alerta. Y ahora en estos precisos momentos, pues hay una confrontación, primero agresiones a la fuerza pública, pero también ya de manera indiscutible, porque antes podían ser noticias falsas, pero lo que estamos viendo es también desmanes de una fuerza pública que se está descontrolando, y que mi preocupación es que esto, aún después de que pase, quede allí habitando en Colombia una nata autoritaria que después no seamos capaces de romper para regresar al sentido originario de una constitución pluralista, abierta, tolerante, libertaria. Es eso lo que quería transmitirles hoy para quedar luego a disposición de ustedes, entonces, para responder sus preguntas. Les agradezco muchísimo de nuevo. Bueno, no, muchísimas gracias, doctor de la Calle, por esta introducción que realmente pues, nos deja varios puntos para pensar como participantes de ese conversatorio. Pero ahora vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos llegaron de los participantes del grupo. Vamos a hacer como, hay dos que me parece que están muy relacionadas y justamente con lo que usted acaba de hablar. Y que tiene que ver con todo lo que está pasando en estos días. Y nos dicen, si la participación es un derecho constitucional y universal para tener incidencia en las decisiones del Estado, ¿cuál es la mejor forma de reclamarlo? Obviamente sacando todo esto, o sea, lo que hablábamos, lo que usted hablaba ahorita de claramente estar en las calles, pero también hay mecanismos de participación ciudadana mucho más fuertes. Y segundo, ¿cómo cree que se van a hacer tangibles los esfuerzos de cambio de la juventud y los sectores alternativos? Si realmente se va a lograr un cambio profundo y pues obviamente cómo usar la herramienta como constitución para ese cambio profundo que la gente está pidiendo en este momento. Perfecto. Pero si quieren hacemos unos modulitos, dijéramos claro otra. Que sí. Otra pregunta. Hay una Sí. que inclusive es un comentario que ha rondado mucho en estos días por redes sociales y que tiene que ver también con el tema de constitución. ¿Qué tan factible y viable son las elecciones adelantadas? ¿Qué ventaja tendría? Y es entendiendo que no estamos diciendo que queremos de ninguna manera un desorden institucional, pero sí hay mucha gente que se pregunta si es posible, cuál es la herramienta que da la Constitución y si de verdad podría pasar, cuál es la ventaja, o claramente también explicar cuáles son las desventajas de esos cambios repentinos de gobierno que suceden en otros países, pero que Colombia realmente no ha tenido una historia alrededor de esos temas. Bueno, entonces, me parece totalmente pertinente el contenido de las preguntas y además muy actual. Empiezo con la participación. Ya había dicho que, dijéramos, uno de los lemas
desde la séptima papeleta, esta expresión de los jóvenes que de manera espontánea y real, porque hace poco estuve en Chile antes de la pandemia para tratar los temas constitucionales allá y realmente se sorprendieron. En Colombia es cierto, no es retórica, que unos muchachos en la universidad dijeron, metamos una papeleta informal porque queremos un cambio más profundo. Y la línea entonces se expresaba en términos de democracia participativa. Ese era como uno de los pilares que alimentaron esa idea constitucional. Democracia participativa que se expresa de dos maneras. Lo que pudiéramos denominar democracia directa, y ya voy a explicar qué es eso. Y la otra, la participación ciudadana. Democracia directa es aquella que le permite al ciudadano tomar decisiones sin intermediación y que básicamente son el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato de los alcaldes, etc. La participación ciudadana es algo distinto, que se desarrolla frente a la administración, pero más bien en un microclima. Esto sucede más en los escenarios locales, pero también esa es una democracia, una participación ciudadana que tiene lugar en la organización civil, en la sociedad civil y no necesariamente frente al Estado. El balance que creo yo que se pudiera hacer hoy es agridulce. En mi opinión, esta participación ciudadana ha ido tomando cuerpo. Yo veo, no tanto en Bogotá, es que aquí vivimos como en una burbuja, hasta por las dificultades de transporte, la forma de relacionarnos es más difícil, no vamos a las reuniones de la Asamblea General del Condominio y los papás van a recoger las calificaciones de los chicos en el colegio porque si no, no se las entregan, pero realmente, pero fuera de Bogotá, en esa otra Colombia, y particularmente en sectores rurales, en los barrios donde hay acciones comunales, yo sí estoy viendo una sociedad más actuante, con también lo que es parte de, claro, esto es positivo, pero el riesgo pues es que esto va a generar unas discusiones más permanentes, controversias. Entonces la vieja sociedad patriarcal, encerrada, de unos señores aquí mandando encerrados en la Casa de Nariño, pues eso va desapareciendo. Luego yo diría que la participación ciudadana está evolucionando y a veces en ciertas zonas, particularmente las más flageladas, me parece que hay verdadera ebullición. Mientras que el otro capítulo, en mi opinión, sí es un fracaso bastante estruendoso, porque la participación directa generalmente ha fracasado. Por ejemplo, prácticamente ningún referendo ha logrado triunfar. En el 2003, Álvaro Uribe promovió un referendo y ninguna de las preguntas logró el umbral, con excepción de una, que pasó raspando, tomando en consideración una cosa: el umbral en Colombia es extraordinariamente bajo. En casi todas partes un referendo se entiende aprobado si vota por lo menos la mitad de la gente. Aquí bajamos al 25%, precisamente conscientes de que era una sociedad muy poco participativa, y aún así casi todos los referendos han fracasado. Está pues, el fenómeno del plebiscito del acuerdo de paz, que seguramente lo tratarán ustedes más adelante, que finalmente tomó una decisión, pero con una bajísima participación también. Y algo hay en materia de revocatorias de los alcaldes, pero con muy pocas experiencias, y las que se han presentado más es en poblaciones pequeñas. Entonces, dijéramos, el problema de la participación tiene como una cara jurídica que se ha expresado en normas. Hay quienes dicen que es que esas normas son muy restrictivas. Claro, dijéramos, siempre hay como hay gente que dice, bueno, hay que liberar a la población, pero tampoco tanto, esto no se puede volver ingobernable. Dijéramos que es legítima la reflexión, porque hay que balancear y modular la capacidad del pueblo de tomar decisiones, pero también de mantener una gobernanza eficiente y que no signifique anarquía permanente. Pero entonces, ese es el abordaje jurídico. El abordaje social, me parece que, repito, particularmente la democracia directa sí ha sido extraordinariamente deficiente. Por lo que he dicho, casi que todas las experiencias en esto han fracasado. Luego, dijéramos, el primer esfuerzo que tendría que hacer el Estado es no solo legal, sino pedagógico, en el sentido de pedagogía social, de una cierta
costumbre participativa. Yo creo que algo de esto está empezando a pasar en los colegios. Los colegios han ido yendo más hacia la deliberación de los muchachos y no solo la figura de un profesor autócrata. Pero nos falta mucho en ese terreno. Y esto se traduce luego, a la segunda parte de la pregunta, en los términos de lo que está pasando ahora, dijéramos, de estas alteraciones del orden en función, dijéramos, de dos fenómenos que yo sí pensaría que no se deben confundir. Creo que hay una angustia de la gente, una insatisfacción. Creo que la reforma tributaria fue el florero de Llorente, pero esto venía desde antes. En el 2019, en noviembre, ya tuvimos esas expresiones callejeras. Y desafortunadamente al lado, pues los ataques y los atentados a la propiedad privada y a las personas, donde yo sí creo que medran muchos intereses y seguramente y grupos criminales. Y el propio gobierno habla de las disidencias de las FARC, del ELN. Debe haber una mezcla de cosas incluidas de las que quieren al revés crear el caos para que acentuar más el principio de autoridad como respuesta a las alteraciones. Pero aislando ese fenómeno que es fatal y que no podemos aceptar los colombianos y que es execrable, sí ha habido una cosa inédita en Colombia. Aquí, desde ese noviembre del 2019 y hoy, pues ha habido movilizaciones muy masivas, ya de más larga duración. Llevamos 8 días en este paro y eso era inédito en Colombia. Realmente aquí los paros degeneraban en violencias, pero duraban un día. Aquí estamos tratando de rescatar como colombianos una expresión de protesta que constitucionalmente es válida. ¿Dónde está el problema? En que este derecho, como todos los derechos, tiene límites. Derechos absolutos no hay. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, con el bloqueo de las carreteras, a mí sí me parece inaceptable. Porque, dijéramos, ¿qué es la protesta? La protesta tiene que tener alguna incidencia en la vida de las personas. Mejor dicho, si protestan, a alguien le da rabia. Usted va pues por la séptima manejando su carrito y se demora para llegar a la casa y eso es molesto. Pero la protesta, no hay protesta kosher, no hay protesta ultrahigiénica. La protesta incide en la vida de la gente porque si no, no es protesta. Aquí hubo un ministro, yo, sin nombrar personas para no molestar ni polemizar, que dijo que la única protesta válida era cuando todos estábamos de acuerdo, lo cual realmente a mí me parece un chiste. ¿Qué tipo de eso no es una protesta, eso lo que es una expresión, y entonces todos salimos por la paz, sí, pero es que ahí nadie está realmente, la protesta tiene que incidir en la vida de la gente, que es la forma de hacer patente la presencia de un problema. Otro personaje dijo que lo que había que hacer era un protestódromo, pues que dijéramos fuera de Bogotá, por allá. Y me da mucha pena, yo no quiero, me cuido mucho de no molestar, pero pues eso no es la protesta, eso es una gallera allá donde la gente va y grita y nadie le interesa. Pero una cosa es que la protesta incide en la vida de la gente y otra que tenga la plenitud de la arbitrariedad a su servicio. Cerrar las carreteras hasta producir desabastecimiento, problemas con el oxígeno. Ayer o antier tuvieron que suspender la vacunación porque los carros con las vacunas no pudieron llegar. La alteración incluso del gas domiciliario, en fin, pues eso ya excede todo límite y una sociedad no puede convivir con eso. Luego me parece que ahí lo que tenemos que lograr es un balance en Colombia, entendiendo la participación democrática, dentro de ella la protesta, pero teniendo la conciencia suficiente de que eso tiene sus límites como los tiene en todo el mundo. Desafortunadamente, se nos ha vuelto esta confrontación tan primitiva, pues que estamos perdiendo los valores y estamos en un momento de confusión, pero que yo creo que debemos superar y luego podríamos volver sobre esto. Yo sí creo que hay espacios para el diálogo. El segundo punto se relaciona con este. Dijéramos, es cierto que en lo que estamos viendo hay un fenómeno de la juventud, de fuerzas alternativas que se quieren integrar a la vida política y tienen derecho a eso. Digamos, no se puede cerrar eso porque entonces volvemos justamente a épocas pasadas donde la sociedad y el desarrollo político se paralizaba. Se adquiría como una
una especie de osificación que termina matando la capacidad de una sociedad de progresar. Luego, dijéramos que ese es un deber de incorporación, obviamente sin perder su carácter alternativo y de cambio, que es además inherente a la juventud, ya lo dije, dentro de unos rituales democráticos que también compensen y modulen los derechos de la población que está por fuera de la protesta. Pero yo creo que esto va a ir caminando y espero que camine bien si logramos superar, ojalá rápidamente, este momento que sí es realmente muy crítico y muy dramático, porque lo que se ha desatado es francamente una cosa tremendamente salvaje. Y allí entonces ha surgido, como nos dijo Patricia, algunos dirigentes que han propuesto el adelantamiento de las elecciones. Aquí tengo que hacer una pequeña digresión colateral para poder entendernos. En general hay dos tipos de regímenes, de formas de gobernar: los regímenes parlamentarios y los regímenes presidenciales. ¿Qué caracteriza los regímenes parlamentarios? Que la gente, el ciudadano, el sufragante, vota por su representante en su circunscripción electoral, que generalmente son circunscripciones más pequeñas, un mayor control de la sociedad del elegido. Ese señor va al Parlamento, por ejemplo, lo que pasa en la Gran Bretaña, y ese Parlamento lo que elige es un primer ministro que es la expresión, junto con su gabinete, de la realidad electoral plasmada en el Parlamento. Esa es la razón por la cual, en la medida, exagerando un poco, es como si el Parlamento legislara y gobernara. Legisla con carácter general y gobierna en el sentido de que su primer ministro puede gobernar mientras tenga la confianza del Parlamento. Pero son regímenes diseñados para ser un poco más escualizables, o sea, tienen la característica de que cuando hay crisis se puede resolver con un cambio de gobierno. Basta que el Parlamento diga una moción de censura y el gobierno cambia por otro. ¿Cuál es el otro? La oposición. ¿Y qué es la oposición? La oposición es una fuerza igualmente estructurada, que está lista a gobernar cuando le toque, o sea, no hay vacío. El señor primer ministro de la Gran Bretaña se cae hoy y 10 minutos después el rey o la reina, en este caso, que son el jefe de Estado, llama al jefe de la oposición, que existe, que tiene un gabinete en la sombra, que está lista y está en el Parlamento, y el recambio es lo que permite que no esté sujeto a determinados periodos. De la misma manera que cuando el Ejecutivo goza de la confianza, prolonga su mandato sin entrar en ese drama de la reelección. Es natural, mientras haya confianza, pues es la manera como funciona el gobierno. En los regímenes presidenciales, que tienen lugar más bien en América, y que el paradigma obviamente es en Estados Unidos, lo que hay es una configuración distinta. Allí la gente, allá mediatizada por ese sistema electoral confuso, pero no importa, la gente vota por el candidato a la presidencia y elige presidente con un mandato propio, y elige congresistas con otro mandato. Luego dijéramos, el balance se presenta en que el presidente es dijéramos, el representante de la nación, el que aúna las voluntades porque ganó por mayoría y tiene directamente su mandato, y el Congreso lo controla y produce leyes, etc. Pero para que eso funcione, ahí es donde surgen los periodos. Ese presidente elegido con su mandato propio dura 4 o 6 años, lo que sea. Eso no importa, pero por eso en nuestros regímenes presidenciales es tan dramático tratar de acortar el periodo presidencial. Y para concluir en la respuesta, esos periodos están en la Constitución, porque son inherentes al régimen presidencial. Luego, a mí me parece que hay mucha demagogia en ese cuento de que vamos a adelantar elecciones. Sí, eso exige una reforma constitucional. Hágame el favor, yo francamente creo, para una alteración como la que estamos viviendo, irnos pues a buscar una reforma para adelantar un periodo que está prefijado en la Constitución, me parece que es una vía como de escapismo, de medio, es que no quiero ser muy grosero, pero como medio publicidad política más bien, porque me parece que además en los regímenes presidenciales hay también un sistema de reemplazo del presidente previamente ordenado. Entonces, si el presidente se cae, pues entra, en este caso, la vicepresidenta, etcétera. Hay un orden sucesoral. Luego, me parece que eso, francamente, me parece que son más bien expresiones de retórica política que opciones reales en la situación de Colombia. Perfecto, doctor de la Calle, muchas gracias. Creo que fue muy, muy clara su respuesta. Aquí tengo un bloque de 3 preguntas que
tienen que ver, bueno, uno que me parece interesante y es cuál es el verdadero papel de la figura del vicepresidente. Y ahora hay muchas críticas también con respecto a eso, es decir, las hubo en el pasado cuando el gobierno Santos, todavía hay más críticas ahora. Entonces, cuando ustedes concibieron esa constitución, qué estaban pensando como vicepresidente? Porque ahora lo percibe la gente como un poco una figura decorativa y que reemplaza al presidente en cosas no tan importantes. La segunda es, hay grupos políticos que afirman que es necesario renovar o actualizar completamente la Constitución. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Que obviamente eso incluye, pues obviamente el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente. Y la tercera es, ¿qué podemos hacer desde la Constitución para evitar que siga pasando la situación que tiene Colombia en este momento? Y es que Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, que son entes de control, ahora hacen parte de personas cercanas al gobierno de turno y que claramente lesionan de muchas formas la institucionalidad en Colombia. Bueno, magnífico. Entonces comienzo. Yo voy a decir con toda crudeza, y lo he dicho públicamente, que la vicepresidencia es un mal invento. Y lo digo además con la libertad que me da la circunstancia de que a nombre del gobierno de aquel entonces nosotros nos opusimos a la figura de la vicepresidencia. Esa fue una decisión del propio constituyente y nosotros creíamos que había otras soluciones. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué la tomó la constituyente? La razón principal, y que tiene cierto valor, yo tampoco quiero caricaturizar, es que la teoría es todo el que ejerza la presidencia, así sea a título precario, tiene que ser avalado por el voto popular. Antes del 91 existía el designado, el llamado designado, que era, valga la redundancia, designado por el Congreso. Entonces era como una especie de voto indirecto. Entonces lo que quiso el constituyente es no. Si el presidente se cae, se va, se muere o se enferma, quien lo reemplace debe haber sido votado. Y por eso entonces se adopta la fórmula estadounidense del tiquete, presidente y vicepresidente. En cierto momento, en la constituyente hubo una alternativa que me parece que hubiera sido menos complicada, porque lo que pasaba en ese entonces es que si faltaban 2 años del periodo del presidente ido, el designado seguía hasta completar el periodo del presidente. A diferencia de que si ocurrían los 2 primeros años se convocaba elecciones. Y la propuesta que se hizo como alternativa a la vicepresidencia es que en todo caso el designado asumía la presidencia solo para hacer elecciones. O sea, da usted un plazo de 6 meses. Y eso hubiera evitado tener este cargo tan difuso, tan difícil. Yo creo que prácticamente a ninguno de los vicepresidentes nos ha ido bien. Bueno, a mí me fue como los perros en misa, pues, pero eso es otro cuento. Pero realmente eso no ha funcionado porque en Estados Unidos también una serie de críticas, pese a que allá sí tiene una función. Aquí la solución, como quienes nos oponíamos, decíamos que esto podía fraccionar la cúspide del poder ejecutivo creando rivalidades. Bolívar y Santander, hay suficientes casos en la historia. Entonces la solución yo creo que resultó peor, porque se dijo, no, el vicepresidente lo eligen para reemplazar al presidente en casos de faltas absolutas, no cuando hace viajes. Miren ustedes que cuando el presidente viaja dejan es un ministro, pero el vicepresidente queda ahí, dijéramos, en una situación donde su única misión constitucional es esa, o los encargos que le haga el presidente. Esa es la razón por la cual, en mi caso, fui nombrado siendo vicepresidente embajador en España, porque esa simultaneidad la permite la Constitución, que era una manera de tratar de evitar el roce entre presidente y vicepresidente. Ese cargo no ha funcionado bien. Tampoco ha habido, dijéramos, una gran crisis. Hay vicepresidentes que a veces se les zafa la cadena y que incluso invocan los votos globales de la fórmula como si fueran propios, y lo cual realmente es ficticio. En términos real políticos, la gente vota más es por el presidente. Pero también en la política real, la idea esta, que en teoría tiene cierta razón de ser, en la práctica se convirtió en una posibilidad de alianzas políticas que permitían combinar, por ejemplo, regiones. Entonces se decía, no, un presidente bogotano y un vicepresidente entonces costeño. Y entonces se decía, ahí se logra un mayor equilibrio y también
una configuración de fórmulas políticas más potentes. Hoy, entonces, ya dijéramos, realmente esto nunca pasó, no fue tanto un tema de control, de repartición territorial. Gustavo Bel, barranquillero, pero realmente él llegó a la vicepresidencia no en función de su condición de caribeño, como compensación de otras cosas. Hoy se acentúa más la tesis de la mujer. Dijéramos, yo creo que en el 2022 va a ser una cosa que va a estar sobre el tapete, la idea de que la vicepresidenta debe ser una mujer. Luego dijéramos que permite una amalgama de combinaciones, pero que no siempre son útiles, porque es como un fantasma en pena, un alma en pena el vicepresidente. Hay muchos chistes, sobre todo en Estados Unidos, dicen, ¿qué es lo primero que pregunta el vicepresidente? Pregunta si el presidente está de buena salud. Bueno, ahí pues dijéramos toda una serie de grasejos que no es necesario volver sobre ellos, pero ese papel en Colombia es realmente difícil. Si hay como la posibilidad de unas fracturas, eso de hacer unos encargos termina más bien degradando la sensación de unos vicepresidentes que, como lo dice la pregunta, no hacen mayor cosa y que están siempre en cosas periféricas. No sé, yo creo que eso valdría la pena hacerle una revisión, porque no me parece que haya sido una experiencia demasiado afortunada. Bueno, luego viene la idea de actualizar completamente la Constitución. Yo quiero decir lo siguiente, no es porque uno haga parte de dijéramos, de una logia de adoratrices de la Constitución para decir que eso es intocable, no. Si hay que cambiar cosas, se cambian, y de hecho algunas se han cambiado, y de hecho otras hay que cambiarlas. La propia Constitución fue humilde, ella misma facilitó su propia reforma. A diferencia de la rigidez de la Constitución anterior, aquí se crearon nuevos métodos de cambio constitucional, se puede hacer de manera más breve, hoy puede cambiarse la Constitución en un año, en fin. Incluso algunos dicen más bien que se fue la mano en la pérdida de rigidez de la estructura constitucional. Luego, la Constitución se puede cambiar. La pregunta que yo hago es, ¿para qué y qué? ¿Para qué? Alguien me podrá decir, no, pues para hacer una cosa más incluyente. Y entonces yo le preguntaría, bueno, cojamos un papel y lápiz, ¿cuáles son las normas que impiden eso hoy? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Yo no descarto, repito, que haya cosas para mejorar. La justicia, ya lo dije. Puede ser que el régimen territorial todavía no esté suficientemente decantado, particularmente el papel de los departamentos, que es un poco confuso. O sea, cosas para hacer hay. Pero ¿cuál es el objetivo que haga obligatorio? Y en particular la expresión de la pregunta, actualizar completamente la Constitución. Alguien dijo, no, pero como allá se dijo en el 91 que esto era para la paz, y la paz no se logró y tuvimos solo en el 2016 el acuerdo, entonces eso hay que cambiar la Constitución. Y la pregunta mía es, dígame qué norma de la Constitución actual, buena, regular o mala, eso siempre admite reflexiones y quejas, pero ¿cuál es la que impide la paz? Yo, al contrario, creo que en el 2016 se cerró un ciclo constitucional que estaba orientado por la búsqueda de la paz en medio de dificultades de una confrontación de 60 años y 8 millones de víctimas, pero que ese ciclo comienza a cerrarse con un acuerdo que pone fin a un conflicto con una de las guerrillas, no con todas, eso siempre estuvo claro, pero francamente mi primera reacción es que estas afirmaciones abstractas y generalizadas realmente son un poco útiles, porque ¿para qué sirve? Examinemos qué hay que cambiar, pero viene el segundo paso. Entonces, una constituyente, yo quiero decirles lo siguiente, lo que pasó en el 91 fue verdaderamente un milagro, porque aquí estuvimos en el borde del abismo, o algunos dicen en el abismo, muertos varios candidatos presidenciales, las bombas en los supermercados, el narcotráfico apoderándose a la búsqueda de lo que se llamó la narcodemocracia. Luego, la constituyente se configuró con una variedad política inmensa, pero con una línea de consenso que fue sagrada. Todas las fuerzas políticas llegaron anhelando el consenso y así funcionó la constituyente. Yo pregunto, ¿ustedes creen que una constitución hoy tendría esa característica? Y eso es básico, porque lo que no se puede convertir la constitución es en la especie
del vellocino de oro, o sea, qué fuerza política le echa mano a la Constitución en su beneficio y para tirarse a los demás, que ha sido la historia de Colombia. Aquí casi todas las constituciones eran cartas de batalla, eran constituciones después de las guerras civiles para solidificar el poder del ganador. La Constitución del 91 precisamente es prácticamente la única que se caracteriza por una, repito, altísima dosis de consenso. No existe hoy ese consenso. Luego una constituyente va a ser un campo de batalla. Si ustedes preguntan qué tramitaría la constituyente, empiezan a surgir, dijéramos, los mayores desafíos, me parece a mí, en términos de inestabilidad. Luego, no es por conservadurismo, la Constitución se puede revisar y no hay problema, pero a través de una constituyente, en una circunstancia como la actual, me parece que realmente lo que genera es unas tensiones políticas que van a producir el efecto contrario del que se quiere buscar. Y luego el tema de estas IAs, las contralorías y personalidad. Yo creo que ese es un problema real, pero pongámoslo también en sus dimensiones genuinas. Un presidente, por su propio poder, pues tiene capacidad de incidir en estas elecciones, de procurador y tal. Esa es la realidad. Y usted puede prohibir eso en la Constitución y no, porque esto es parte de la naturaleza humana. ¿Qué quiere un presidente? Pues no, que no le pongan un enemigo, suyo o del régimen. La única institución que ha sido sometida a una reflexión de esas es la Procuraduría, que muchas personas han dicho que debería estar en cabeza de la oposición, pero eso nunca se ha logrado, pero dijéramos ese sí. Hubo en 1800 algo, Florentino González fue procurador elegido popularmente, porque se entendía que esa era la fuente de la verdadera independencia. Pero las otras y la Procuraduría actual, se supone que hay un procedimiento de elección que garantiza distancia y un grado importante de independencia frente al Ejecutivo. A un presidente no se le puede pedir que vaya a auspiciar y a promover la elección de un enemigo suyo. Eso no es realista tampoco. Pero lo que sí ha pasado, y esa es la pregunta, francamente, aún hasta le da pena decirlo, que en el pasado estos órganos de control estaban en manos de personas que respetaban al presidente, no eran sus enemigos personales, pero sí tenían un amplio margen de independencia. Eran elecciones orientadas hacia conseguir unas figuras que han sido notables en la historia de Colombia. Mario Aramburu requirió duramente al presidente Carlos Lleras, ni más ni menos Carlos Lleras, en la campaña en la que se disputaban Misael Pastrana y Rojas Pinilla. Luego eran unos personajes con una envergadura que les permitía poner distancia con el presidente, sin que fueran enemigos suyos, ni del régimen, ni fueran elegidos para ser pilatunes. Hoy hay que reconocer que eso se ha desvanecido y que estos órganos de control, la gente los siente menos independientes. Y me parece que ese es un problema, pero ¿qué tipo de problema? A esto pues le hemos echado cabeza, ¿cuál sería el sistema que garantizara esa independencia? Es difícil, yo creo que aquí hay un problema humano y también de cultura política. No todo lo arreglan las normas, ¿no? En Colombia creemos que uno echa una ley que ya arregló el problema, eso no es así. Usted puede inventarse, por ejemplo, esos sistemas de concurso, todos sabemos, se llenan de hojas de vida y al final se toman decisiones, eso tampoco garantiza. Es más, yo quiero decir lo siguiente, aquí tuvimos contralores que terminaron presos y que fueron elegidos por las Cortes tras un concurso para magnificar sus excelencias y sus hojas de vida fantásticas. Hay un problema mucho más terrenal, de cultura política, de respeto a esa independencia, de prácticas políticas, y yo creo que en eso sí, francamente, hemos echado para atrás. Soy pesimista en creer que esto se arregle con normas. Tampoco es fácil arreglarlo con cultura política, pero me parece que esas decisiones que se impregnan en el modo de ser de la colectividad son más duraderas y más sostenibles que una simple ley que siempre se le puede torcer el pescuezo en forma relativamente fácil. Bueno. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Echemos pues 3 preguntitas y
y me dejan ir porque... Listo. No, Sí, Humberto, entendemos. Muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta que a mucha gente está afanando en este momento y es la posibilidad de la declaración de un estado de conmoción en el país. correcto. Entonces, obviamente entendemos que es una herramienta constitucional que tiene el presidente para acudir en momentos excepcionales, pero desde su punto de vista, ¿cuál es en este momento, qué tan factible es que un presidente como Duque se acoja a esa figura y qué consecuencias para los ciudadanos tendría? Porque eso es tal vez de lo que más preocupa y es la forma en que se usa ese estado de conmoción en Colombia, o se podría usar. Si quieres, Y con con esa esta cerramos. Ujú. terminamos. Listo. Bueno, entonces, dijéramos que voy a contestar de la siguiente manera, por haber pasado por ahí, dijéramos. A mí me ha tocado pues estar en estas discusiones y la gestación de estas decisiones en el pasado. Yo creo que la clave está, dijéramos, hay un problema jurídico que ahora lo trato brevemente, y el problema real. El problema real pasa por un ejercicio que yo llamo de ingeniería inversa. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente para decretar la conmoción interior? Primero, pues tiene una evaluación de los hechos. En este caso, los hechos son terribles. Eso pues es indiscutible. Bloqueos, etcétera. También abusos de la fuerza pública, agresiones a la fuerza pública, acciones violentas de personas contra la población. Luego dijéramos una colección de hechos que son anormales. Entonces aquí lo primero que un presidente dice, estoy en una situación de anormalidad. Y allí hay dos pasos diferenciados. El decreto de conmoción, el que pone ese nuevo estatus jurídico a una situación de crisis, es el decreto genérico, el que dice decreto la conmoción interior, digamos la matriz. Pero de ahí se desprenden qué facultades necesita el presidente para desarrollar ese estado de conmoción. Por eso digo que esto es ingeniería inversa. Esto hay que hacerlo es al revés. Lo que hay es que preguntarse qué acciones necesita el gobierno que no correspondan a sus funciones propias, ordinarias. O sea, ¿qué tiene que hacer que no lo pueda hacer porque necesita una legislación extraordinaria de emergencia? Y allí la pregunta que habría que dirigir y la crítica me parece que está desenfocada, porque en efecto, como dice Patricia, se habló de conmoción interior y entonces se creó un fantasma, horror, ¿qué va a pasar y tal? Me parece que lo que habría que hacer un ejercicio, y hasta el propio gobierno, ¿qué necesita que no tiene? Ese es un primer análisis, totalmente con un procedimiento inverso al que se está empleando en la opinión pública, porque no es en abstracto la conmoción el problema, es ¿qué va a hacer? Bueno, lo dijo Patricia, es decir, ¿cuál es el efecto de eso? En segundo lugar, ¿cuáles son los controles constitucionales? Porque el viejo estado de sitio antes del 91 era casi una forma habitual de gobernar. Vivíamos en estado de sitio. Y entonces los presidentes echaban decretos, primero para la conmoción, pero después para lo divino y lo humano, y eso le torcían el cuello. Entonces se volvió una deformación de la arquitectura constitucional, porque muy buena parte de la legislación la dictaba el presidente, y el Congreso iba por otro lado para otros temas. Eso se eliminó y además en la Constitución se establecieron unos controles. Por ejemplo, hay derechos que usted no puede suspender. La conmoción interior lo que permite es suspender las leyes que no le sirven, pero derechos enumerados en la Constitución no se pueden suspender. Luego, hoy hay más controles y la Corte Constitucional tiene instrumentos para tumbar rápidamente un decreto que esté desbordado y que no corresponda al propósito, que es el de conjurar la situación de crisis. Dicho esto, yo creo que la gran discusión debería estar hasta dónde puede y debe llegar un presidente en una situación de emergencia. Entonces, por ejemplo, en el pasado había un artículo que era el 28 de la Constitución que permitía al presidente, no a los jueces, al presidente y los ministros apresar gente. Entonces sacaban unas listas y mandaban al DAS, vaya, échele mano a estos, porque son dirigentes de izquierda, alternativos o lo que sea. Yo tenía un amigo que muy gracioso decía, no, eso cuando tiran la primera piedra yo ya armo mi maletica porque sé que llega el DAS y antes la que se llamaba el SIC a cogerlo preso a uno. Eso no se puede hacer hoy.
así sea un decreto de conmoción, usted no puede detener a la gente sin un tipo de ritualidad que la Constitución tiene que solventar y que los jueces constitucionales tienen que mirar. Luego, me parece que hay una cierta, dijéramos, hiper preocupación frente a la idea abstracta de la conmoción, sin entrar a considerar qué es lo que un presidente podría hacer y no podría hacer a la luz de la Constitución vigente. Los informes que algunas personas me dan es que el gobierno desistió de eso o que nunca ha tenido esa idea, eso no importa, pero parece pues que eso no sea una situación inminente. Insisto, porque si uno fuera presidente lo que tiene que preguntarse es ¿qué de lo que estoy haciendo me hace falta para lograr superar esto? Y puede ser que no sea un tema legal de decretos. Pongo ejemplos. Juan Camilo Restrepo dijo, no, sí, se dicta un decreto de estado de conmoción ordenando la confiscación de los camiones que obstaculicen el tráfico en las vías. Ahí acaba de salir el fiscal a decir que eso lo puede hacer por la vía de la justicia actual, de la justicia ordinaria, simplemente mediante la acción esa de extinción del dominio de bienes que se hayan prestado para cometer delitos. Luego dijéramos que esa es una discusión un poco más compleja. Pero ahora, mirando en abstracto, me quiero separar un poco de la situación actual, porque entonces uno tiende a mirar todo a través de la lente actual y eso puede distorsionar la visión. Y yo sé que soy objeto de críticas, esta mañana lo dije en una emisora de radio, y claro, eso siempre lo insultan a uno, pero bueno, no hay régimen del mundo que no tenga estados de excepción, más allá del nombre. En toda situación de crisis, desde los griegos, se le brindan poderes al presidente. Eso es universal. Incluso la palabra dictadura tan peyorativa en Grecia no era peyorativa. Dictadura era eso. El señor que ante la guerra exterior, que ya vienen los espartanos, o ante problemas internos, adquiría unos poderes excepcionales durante un cierto tiempo y con unos determinados controles. A mí no me parece responsable, sinceramente. Una cosa es la coyuntura, yo entiendo, y el miedo, y que hay desbordes de la fuerza pública, y entonces si dictan la conmoción interior, eso va a ser peor, no lo sabemos. Pero en abstracto, ningún Estado renuncia, ni uno puede pedirle a ningún presidente que no tenga la capacidad de afrontar crisis, que surgen de un momento a otro por mil razones, y que pueden repetirse, y que siempre están presentes en la vida de los pueblos. Y en nuestras circunstancias actuales, peor, porque veníamos ya con una acumulación de insatisfacciones. Viene la pandemia y tal, luego muy buena parte de lo que está pasando, pues está allí en la indignación de la sociedad. Y un presidente, yo sí creo que pedirle a un presidente, olvidémonos de Duque, pedirle a un presidente prácticamente que renuncie a unas facultades excepcionales que pueden llegar a ser necesarias, pues no, eso sí me parece que, además, repito, no hay régimen constitucional en el mundo que no tenga capacidades excepcionales del presidente frente a circunstancias también excepcionales. Entonces me parece que esto habría que discutirlo con un poco más de cabeza fría, porque tampoco podemos sentar el precedente de que ante una crisis, puede que esta no sea, a lo mejor aquí no se necesita. Yo hasta creo que no se necesita, porque no veo mucho qué es lo que puede hacer un gobierno que no puede hacer ahora. Pero en abstracto, decir que por solo mencionar la conmoción interior, lo que hay es una afrenta y algo, me parece que eso ya es francamente una exageración producto de esta polarización y situación de fanatismo en la que nos encontramos. Bueno, pues ahora sí terminamos y mil gracias. Perfecto. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser nuestro primer invitado en la cuestión democrática. Creo que empezamos con el pie derecho y fue bastante positiva tu intervención con respecto a todos los temas que se plantearon y ojalá te volvamos a tener aquí en los siguientes meses. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz y que les agradezco infinitamente. Gracias a todos por su participación. Siguiendo nuestro tema de la Constitución del 91, el 20 de mayo estaremos con Óscar Mejía Quintana, docente de la Universidad Nacional, investigador del tema, 6 de la tarde, para que sigan conectados con este tema de la cuestión democrática. Y si algunas preguntas quedaron por fuera, tendremos más sesiones para revisarlas. Muchas gracias a todos por unirse y por acompañarnos. La grabación la estaremos compartiendo
en los próximos días. Que estén muy bien.